Con Carla Echichure Castro. He vuelto. ¿Cómo Con mi estás? voz así, pero he vuelto. Bueno, por suerte. Sí, por supuesto. ¿Hiciste realidad eso de vamos a volver? No sabíamos a qué se refería y ahora sabemos cuál era el sujeto que volvía. ¿Viste? Por lo menos yo ya voy adelantando, ya vuelvo. Bueno, y acá estamos muy bien acompañados esta tarde con presente a Todas chicas, a las todas chicas. mujeres. Sí, estoy de mayo. Todas mujeres peronistas. Valeria Mendolara. Hola, Presenta ¿cómo a las están? chicas, Valeria. ¿Cómo no? Albana Veloso, una militante juvenil también del peronismo, militante universitaria, es secretaria de Derechos Humanos de la JUP Nacional, así que con una carrera prominente, además muy inteligente y muy Ahí yo buena callé, compañera. el otro día estábamos en un evento y hizo callar unos cuantos. la Muy bien. compañera. Sí, un evento donde había muchos hombres y la voz de Albana se hizo escuchar, ¿no? Sí, pocas pero muy destacadas. Sí. Y bueno, y Agustina, que también que es politóloga, que es directora ejecutiva del CEG, del Centro de Estudios para la Gobernanza de La Plata, docente, también militante, bueno, otra gran compañera y de mucha experiencia. Muchas gracias, buenas tardes. Es muy interesante esto de ver caras realmente nuevas en la ciudad. Hablamos mucho sobre la renovación política, pero en realidad en el tablero nacional parece que no se produce. Sí estábamos viendo aquí en la ciudad de La Plata que empiezan a fluir nuevas caras, nuevos rostros, en general asociados con la mujer, con las reivindicaciones de género, con toda una agenda contemporánea que a veces está un poco ausente en la lista de los candidatos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un poco venimos acompañando a Vale hace un tiempo con esta idea de plantear un espacio nuevo en la ciudad que reproduzca esas energías que surgen de la ciudadanía con unas demandas nuevas y distintas. Creemos que los espacios políticos en La Plata peronistas también tienen que dar respuesta a esas demandas y es un momento en que claramente la participación de las mujeres es una de esas. Así que nuestra intención, además de plantear una renovación de ideas, es también de alguna manera poder responder o representar esa demanda ciudadana con respecto a nuevas caras, nuevas ideas, en una expresión también similar a lo que acontece en la sociedad civil, ¿no? Contanos un poco sobre tu perfil profesional, cómo funciona el centro, desde cuándo estás a cargo, Bárbaro. cuáles son las investigaciones más importantes que estás realizando. Bien, el Centro de Estudios para la Gobernanza es un espacio interdisciplinario que surgió a la luz de un grupo de profesionales de distintas disciplinas. Yo soy politóloga, hay también abogados, economistas, comunicadores. ¿Dónde es la sede? La sede es en 46, 3 y 4. ¿Y depende del rectorado? ¿Cómo? ¿Y dónde depende? No, es un centro autónomo, independiente. Venimos pensando la ciudad atravesados por 3 o 4 cuestiones que sentimos que son indispensables discutir, que es la cuestión de la pobreza en la ciudad. Nosotros tenemos nuestro índice de pobreza donde vamos analizando lamentablemente el avance de la pobreza en nuestra ciudad. Obviamente las cuestiones de género también son transversales a todos nuestros estudios, desde la pobreza que obviamente repercute más en las mujeres que en los varones, también la discusión en torno a la canasta básica, donde las mujeres no son contempladas. Bueno, es una cuestión transversal que ocupa todos los estudios que hacemos desde el centro, y también la reforma del Estado. Creemos que hay algunas cuestiones de reforma política que todavía no son discutidas y en los cuales es necesario avanzar, por ejemplo una reforma del sistema electoral. ¿Qué es lo que proponen concretamente? Bueno, Vale, cuando antes de terminar el mandato, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, que bueno, después de eso ella se sumó al Centro de Estudios, aportando obviamente su experiencia en la gestión y su conocimiento en el marco de todos estos años en los que ella le ha tocado trabajar estas temáticas. Y puntualmente lo que nosotros presentamos en cuanto a la reforma electoral es una boleta única a papel. No sé, Vale, si quieres contar un poquito cómo fue el proceso de presentación y lo que dice el proyecto.
Sí, en realidad nosotros ingresamos ese proyecto en la Cámara porque fue en el momento que el Gobierno Nacional y Macri dieron un poco la discusión de bueno que había que modificar y avanzar en alguna reforma. Ellos en su momento lo que estaban proponiendo era el voto electrónico y nosotros, junto con el SEG, empezamos a estudiar bueno, cuáles eran las mejores opciones. Sin lugar a dudas, para nosotros, y por eso presentamos este proyecto, era la boleta única papel, porque entendemos que el actual sistema debe ser mejorado, si bien hay que aclarar, nosotros siempre le decimos, no es un sistema fraudulento el que hoy tenemos, sí es un sistema sumamente costoso, es un sistema que necesita de un gran número de personas además para llevar adelante la fiscalización, me parece que no permite la igualdad de posibilidades a todos los partidos políticos, es más fácil para los partidos políticos grandes por el costo que tiene versus la boleta única de papel, es mucho más ágil, más rápido el recuento, que eso es fundamental también para llevar claridad y que no haya una manipulación de la información. Bueno, contrastamos con los distintos sistemas que hay en otros lugares del mundo y también en nuestro querido país, como es la provincia de Santa Fe y Córdoba, que tienen proyectos similares al nuestro, que son sumamente eficaces, que han dado resultado, y creemos que es la mejor opción frente al proyecto de voto electrónico que se ha dejado usar prácticamente en todo el mundo, justamente porque es un sistema que puede ser absolutamente manipulable, fraudulento, que normalmente hasta se terceriza en algunos agentes ese recuento, y bueno, que no genera la confianza que debe generar un sistema de estas características para no generar después un clima, ¿no? Como a veces se utiliza políticamente incluso de fraude, no habiéndolo. Así que sin lugar a dudas aprovechamos ese momento que intentó dar el debate de Gobierno Nacional, después por supuesto quedó de lado frente a los grandes problemas que hay. Entendemos que ya no va a ser un tema que se discuta en adelante, pero me parece que es una materia pendiente que tenemos como país importante, exactamente. La veo ya. No, estaba escuchando muy atentamente. Sí, porque además sé cómo trabajan, cómo funciona, y me quedé pensando en la pequeña al lado nuestro. Se está quedando voz de tanguera. Sí, viste, me parezco la Gata Varela. Soy la Gata Varela. ¿Y cómo ves? ¿Cómo se ve desde tu óptica y con toda la problemática que hay en la ciudad, en nuestra ciudad de La Plata, en las universidades hay un serio problema con la educación? ¿Cómo lo ven ustedes? Vos estás en la JUP. Yo estoy en la JUP Nacional, soy estudiante de Ciencias Económicas acá en la Universidad Nacional de La Plata, y también bueno, venimos acompañando el crecimiento del SEG, también proveyendo de distintas problemáticas que venimos teniendo desde la universidad, trabajando con la extensión de la universidad para poder llevar la accesibilidad y mejorar contemporáneamente a la ciudad de La Plata. La verdad es que hoy en día el movimiento estudiantil está en lucha y no es solamente un eslogan bonito, porque la realidad es que venimos teniendo distintos índices o motivos donde nos ven cada vez más contra la pared, nos llevan contra el recorte del presupuesto, donde todos los días vemos más universidades que se achican, aulas que se recortan, porque llegar hoy en día a la Universidad de La Plata tiene un costo, que el colectivo aumente y que el boleto educativo no aumente a la par de lo que va aumentando el boleto hoy en día, hace que un montón de chicos que vengan desde Quilmes, de Bernal o quizás de General Cron, que es mucho más lejos, tengan un costo donde digan, bueno, en vez de cursar 3 materias, opto y curso solamente una y veo cómo me manejo con las otras, porque tiene un costo, digamos, económico llegar a la universidad, y que hoy en día con el gobierno nacional y provincial no está siendo acompañado al acceso a la universidad de manera amplia. Esto para la gobernadora no es prioritario. Hemos visto un video donde ella misma dice que un chico pobre no llega a la universidad. Así que no, la educación no es un tema que contemple el gobierno ni provincial ni nacional. No les preocupa claramente la educación, para ellos no es un tema, como, si tenemos que ser sinceros, gobierno nacional, provincial y local, digo, no contemplan ninguno. Me parece que los desaciertos en materia económica, como me gusta decir a mí, y que repito muchos, es la mala praxis, realmente es mala praxis del gobierno nacional, hace que lamentablemente un montón de otras cuestiones
que estaban en agenda, que son fundamentales para los ciudadanos, no estén contempladas. Y eso lleva también al incumplimiento de las promesas de campaña, ¿no? Y el tema de los docentes claramente era uno, donde iban a ser los docentes mejor pagos del mundo prácticamente, y eso no sucede, con paritarias que no se resuelven, con huelgas permanentes. Digo, no solo la educación, sino se están desatendiendo un montón de aspectos que son centrales para la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Quiero hacer una pregunta, ya que las tengo a las 4 acá y sé que son militantes de género convencidas y explícitas. Hemos tenido una presidenta, ahora tenemos una gobernadora, también tenemos una vicepresidenta. Sin embargo, parece que la agenda de género avanza de manera muy limitada y que genera a veces muchos rechazos, incluso dentro de las propias mujeres que tienen funciones ejecutivas. ¿Por qué piensan que es esto y por qué resulta tan incómodo todavía hablar de género, aunque nos pareciera que, dicho así, simplemente fue una cuestión del pasado y el tema de las objeciones? Bueno, nosotros lo vivimos mencionando cada vez que hablamos del tema. En primer lugar, me parece que sí, se avanzó muchísimo. Que si bien todavía no se expresa nuestra dirigencia política, a pesar de que las mujeres ocupan lugares importantes en la toma de decisiones, ha habido un avance muy importante de las cuestiones de género que nos ponen, y a pesar del rumbo político, entre uno de los países de América Latina que más ha avanzado en esta cuestión. De todas maneras, el hecho de que haya representantes mujeres en los lugares de poder no implica para nada que hacia abajo eso se reproduzca en una agenda de género. Muchas veces, y esto tiene que ver con una cultura patriarcal, nos encontramos las mujeres luchando contra las propias mujeres, y eso es parte de ese esquema perverso en el que toda la vida nos han querido enseñar o nos han metido de alguna manera en la cabeza que las mujeres no nos podemos llevar bien entre nosotras, que tenemos que competir la una con la otra, y creo que la tarea es entender que no, que trabajando juntas de una manera sorora las cosas las se pueden lograr y mucho mejor, y en la política hay que... Me parece que igual el debate sobre el aborto marcó un poco... esa cuestión de no importa la ideología, no importa, bueno, si luchamos todas juntas podemos poner al menos estos temas en la agenda. Hemos tenido presidentas, gobernadoras y demás, pero en realidad parece que los avances en la agenda de género pasan más por la movilización popular, por estos colectivos que atraviesan los distintos espacios partidarios, y me pregunto si sería muy difícil tratar de darle una canalización política en términos de propuesta electoral incluso a estos colectivos para hacer avanzar esta agenda. Quizás canalizarlos políticamente a todos los sectores juntos es complejo, porque el movimiento de mujeres también es un movimiento muy heterogéneo, muy diverso, con distintas vertientes. Me parece que sí, lo que va a suceder es que cada una de las posiciones políticas, cada uno de los espacios que compitan en la próxima elección, no van a poder dejar de lado la agenda de las mujeres. Me parece que ahí va a estar esa transversalidad que va a tener que ser representada, y la que no sea representada, tendrá menos oportunidades. Yo provengo del peronismo, tanto que se está diciendo acá, y la verdad que hoy el Partido Justicialista, tanto en el ámbito local, en el ámbito provincial como en el ámbito nacional, lamentablemente no representan para nada los intereses de las mujeres. Y yo quiero que eso se pueda discutir dentro del partido, y lamentablemente no, y vimos cómo se corrieron de la discusión. En algunos casos se corrieron y en otros, al contrario, militaron en contra, ¿no? de alcanzar los derechos de las mujeres. Bueno, me parece que todos los partidos políticos están hoy por detrás de la demanda de la sociedad, sobre todo muy por detrás de la demanda de los jóvenes, de las mujeres jóvenes y de los chicos jóvenes, y me parece que los partidos que no tomen, estos temas, no van a tener las mismas posibilidades que otros que sí, en definitiva, van a generar la representación. Porque incluso en esta estructura de partido, y si uno refiere a la izquierda, y sobre todo a la izquierda universitaria, por ejemplo, uno ve que a lo mejor hay una agenda de género que tiene un mayor protagonismo, pero después uno ve la estructura de las organizaciones partidarias, y ahí ve que en realidad todavía hay un nivel de subordinación de la mujer impresionante, a nivel tal que en realidad más bien, en muchos casos, casi como que terminan acompañando demandas de género levantadas por hombres. También es que yo lo que pienso es que el género no te da perspectiva de género, y también hay muchas cuestiones que han sido años de opresión donde hay que empezar a desconstruirse. Quizás a nosotros los más jóvenes no es mucho más fácil
porque tenemos menos años de opresión o quizás no sea la edad, no sé cómo puede ser, pero claro, es como la desventura de decir, bueno, venimos nosotros a decirles que realmente tenemos que desconstruirnos, que hay un montón de géneros y que tenemos que incluirlos en nuestro lenguaje, que tenemos que generar sistemas de oportunidades de trabajo, de empleo, de inclusión en las universidades. Nosotros la juventud creo que lo que nos toca es también venir a despertar un poco a todos esos adultos dirigencias políticas que ya llevan años en la política y que necesitan entender que la agenda hoy política no es seguir hablando del patriarcado, sino es incluir con proyectos realmente viables y que se lleguen a ejecutar para poder cambiarnos. Yo pensaba recién cuando la escuchaba, Albana, primero lo que decías vos con respecto a que no se reproduce en las listas o en las representaciones partidarias. Y ya como las mujeres estamos cansadas de tener género, cultura, educación, claro, acción social, sí. Ya queremos como lugares de dirigencia, ¿no? Me parece que hemos demostrado que estamos a la par y que no hay nada en nosotras que haga que no podamos tener las mismas responsabilidades que tiene un varón, y eso es una de esas cuestiones que hay que deconstruir. Al menos que esos lugares que siempre se le daban a las mujeres, no digo que no se lo den porque en realidad la idea es avanzar, pero también podemos disputar otros espacios. Y después lo que decía Albana es tal cual, digo, yo desde el lugar de docente me pasa mucho, uno llega a las universidades y yo doy en primer año, en cuarto, pero sobre todo los chicos y las chicas de primer año te hablan de todes, tienen sus pañuelos, sus pelos de color, o sea, ya lo tienen mucho más incorporado, eso que a nosotros nos cuesta, como que todavía tenemos que discutir. Nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero las generaciones que vienen, eso, mi hijo, el otro día estábamos en la República de los Niños, tiene 5 años, cumple ahora el 17 de octubre, me nació, y me dijo la República de ¿Fue? ¿Sí? No, parto natural. No, fue cesárea, pero no, iba natural y terminó siendo cesárea por problemas en el parto. Así que no, vino ese día y fue increíble. Pero, y además a las 2 de la mañana ahí, como era el 16 y llegó el 17. Y el otro día estábamos en la República de los Niños y me dijo, se los juro, la República de los Niños debería llamarse la República de los Niñes, porque si no, que las nenas no pueden venir, tienen que venir disfrazadas de varón. Me lo dijo. Eso dijo un profesor en una escuela católica hace un par de días y lo echaron, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, creo que también la dirigencia tiene que entender que por más que cueste el cambio ya llegó, que no se puede ir hacia atrás en ese sentido, y que las generaciones que vienen y las que ya están, esas cuestiones ya las tienen superadas, que eso que tanto nos cuesta a nosotros, y hay que aprender de ellos y abrirse, me parece que eso es importante. Y es una lástima, que tenemos en la provincia una gobernadora, y si bien la política es machista, digo que una mujer ejerza ese machismo del poder es doblemente peor. No tiene en su gabinete mujeres, la única mujer es ella, eso me parece que da cuenta claramente de cuál es la posición, más allá de la posición que ha tomado sobre el aborto y demás. Pero es algo bastante frecuente eso, ¿no? De mujeres desempeñando funciones ejecutivas que han querido ocupar con exclusividad. Exactamente, y la política normalmente en los discursos habla de paridad, pero después en la realidad la paridad no es, así que nosotros estamos peleando por la paridad sustantiva, no solamente por la paridad en las listas que tuvimos que, o la logramos porque tuvimos que avanzar en una ley, sino la paridad sustantiva real en todos los ámbitos, ¿no? En los ejecutivos, en la justicia, en todos los lugares cuesta de la misma manera. Así que bueno, tendremos que lograr que en las próximas elecciones este tema sea, además de la economía, que va a ser, me parece, el gran problema, economía, desempleo, este va a ser un tema de agenda. Más hoy el tema de hoy, además de Carrió, el tema de hoy es lo que vamos a tener que pagar retroactivamente en las boletas de gas, que eso nos perjudica a todas las amas de casa. Se están agarrando la cabeza y, digamos, el gobierno sigue insistiendo en ajustar los bolsillos de los ciudadanos y no hay salario que alcance. Sí, pero vos fíjate que hay algo que me parece que hay que considerar acá, ¿no? Y es el hecho de que si bien el gobierno llevó adelante una política de demolición de los ingresos de amplias capas de la sociedad argentina,
todavía no se ve o no se ha visto una presión o un clamor popular para una destitución del gobierno, sino incluso muchos han preferido aceptar el argumento de la herencia recibida. Y a mí me parece que en la próxima elección, si bien el planteo económico productivo va a estar en la boca de todos los partidos de oposición, creo que son estas cuestiones, básicamente, porque son demandas sociales insatisfechas, aquellas que van a seguramente convocar a la mayoría de los votantes. Y me parece que veo una miopía tan marcada en la dirigencia, de no correrse, aunque sea por interés electoral, para dejar paso a cuestiones de agendas de estas de comunidades, o en este caso de amplias mayorías populares, y realmente me resulta preocupante. Digo, ¿cuál sería la alternativa a Cambiemos si no son capaces siquiera de visualizar un fenómeno que parece tan evidente? Sí, coincido y a mí también me preocupa. Digo, la política y la oposición en estos momentos no está pudiendo dar respuestas a esas grandes mayorías que son más castigadas, porque la verdad que los primeros en sufrir las políticas económicas de este gobierno fueron los sectores más vulnerables, más postergados, luego la clase media baja, hoy la clase media en su conjunto está realmente en situaciones complicadas y el dinero no alcanza para llegar a fin de mes. Pero lamentablemente nosotros seguimos atrapados entre dos lógicas, una vinculada al pasado que tuvo sus cosas buenas pero que no está pudiendo generar algo nuevo que convoque a la mayoría de la gente, y por otro lado el gobierno, que es quien cometió todos los errores y que nos llevó décadas atrás, ¿no? Por la destrucción del trabajo, por la inflación, por la dolarización que nosotros tenemos que terminar pagando de los servicios públicos también por impericia de ellos. Bueno, me parece que acá el gran desafío de la política es generar dentro de la oposición una alternativa que nos convoque, que tenga algo que entusiasme. Me parece que no estamos pudiendo encontrar el rumbo, más allá que coincido que en la agenda de los distintos partidos de la oposición va a ser similar. El problema es que no hay todavía una representación que las mayorías lleguen a ver como quien puede venir a resolver el problema, ¿no? Y me parece que una alternativa, que hay algo que se está construyendo, que se está moviendo, ojalá llegue a buen puerto, ¿no? Me parece que hay que ofrecer algo nuevo y esperanza fundamentalmente a la sociedad. Hoy es un nuevo aniversario del nacimiento del general Juan Domingo Perón. Evidentemente la Argentina tuvo un antes y un después, no solo por Perón, sino por su capacidad para articular y expresar un colectivo y una serie de demandas sociales. Y me acuerdo que Perón en el último discurso habló del cuidado que había que tener respecto de las pretensiones de los nostálgicos del 43. Y tantos años después de aquel discurso del año 55, parece que los nostálgicos del 43 se hicieron realidad en el gobierno, ¿no? Sí, en primer lugar, obviamente le reconozco al peronismo eso que decís vos, la capacidad de representar los intereses de las masas populares, y me parece que en un punto es lo que se está perdiendo y lo que hay que de hecho, ese mismo pasado que decía Vale, que tuvo sus cosas buenas, y entre esas cosas buenas fue en un momento de crisis de la Argentina tener la capacidad de reinventar el peronismo como para que también dé una respuesta a la gran cantidad de demandas sociales que surgían de ese 2001 tremendo que nos tocó vivir. Y sí, me parece que lo que le está faltando hoy al peronismo es esa capacidad de poder representar y dar respuesta a todas esas demandas que vemos tan parecidas a ese 2001, que obviamente ojalá ninguno de nosotros quiere termine de esa manera, pero que es necesario en el peronismo volver a generar ese pragmatismo que nos permita articular todas esas demandas y llevarlas al poder, ¿no? Como una alternativa. O sea, es que decían antes, ¿no? Como que los gabinetes en general le daban a las mujeres ciertas áreas, y yo cada vez que la veo a ella le pregunto una pregunta de género, y no es porque me parece que pueda contestar exclusivamente sobre el tema de género, pero sino porque hay algo que me llama mucho la atención, y es el hecho de que en general muchas mujeres, por una cuestión etaria simplemente, fueron incorporando demandas a partir de un modo de pensar que era diferente. Y yo te veo hablar a vos y te sale espontáneamente la agenda, es decir, no tenés que estar pensando los términos en los que vas a hablar al tener que definir estas cuestiones.
¿Cómo es la situación de gobierno en la Universidad de La Plata concretamente? ¿Tenemos algún tipo de equilibrio? ¿O ves que hay un avance en términos de género? ¿Ha habido algún tipo de modificación estructural en ese tema? Y los avances se van dando a medida que vamos todo el estudiantado en sí impulsando esas medidas. Nosotros hoy en día estamos, ahora casualmente en la facultad, yo soy de Ciencias Económicas, como dije, hoy estamos impulsando la Facultad de Ciencias Económicas que realmente se pueda ejecutar el protocolo contra violencia de género. Y es una medida que fue en la universidad caso en el Colegio en el 2015. Nacional de Buenos Aires hace muy poco, que realmente fue gravísimo. Fue aprobada en el 2015 en la universidad y han pasado años y en nuestra facultad hemos presentado proyectos, nos hemos juntado interdisciplinariamente con el colectivo de mujeres docentes, no docentes y alumnas de la facultad pidiendo que este protocolo sea real y sea posible no solo por la violencia machista, sino también por todas las cuestiones de violencia discriminatoria que hay con distintos compañeros, para que se pueda abrir una secretaría de diversidad sexual, una secretaría que pueda albergar a un montón de alumnos, docentes, no docentes. Sí. Pero las agendas de género se van impulsando a través del movimiento estudiantado, a través del estudiantado. Pero hoy en día también tenemos una agenda paralela donde hemos recortado a toda la universidad. Así que tenemos como una doble militancia full time. Sí. Y a la misma vez estamos viviendo nuestra primer crisis económica. Que, por ejemplo, yo digo a Agus, me pasa otra cosa, ni solo no alcanza y es como, sí, estamos viendo lo mismo que antes, o le digo a mi hermana. Votantes en esta elección que no conocieron la elección de la crisis de 2001, por ejemplo. Es decir, antes decíamos, hablamos de derechos humanos con votantes que no habían conocido la dictadura o la inmediatez de la dictadura, luego con la hiperinflación, pero ahora ya directamente estamos con el 2001 y nos parece una experiencia muy cercana. No, sí, yo a veces le contaba cosas a mi vieja y que yo, mi primer crisis como trabajadora, digo, ¿qué voy a hacer? Digo, y bueno, se reían y me decían, no, tranquilizate, pero es como un poco que uno lo ve a la misma vez siendo tan joven, sus primeros trabajos, lo ve como una situación no solo caótica, sino es que uno no sabe qué hacer directamente. Así que y los que ya lo hemos vivido antes, ya estamos cansados de esta cuestión cíclica, ¿no? Bueno, una crisis, 10 años, nos vamos recomponiendo otra crisis más y ya... Sí, pero el problema es que tenemos los peores indicadores que en 1973. Sí, estamos en gran problema. Y comparados con nuestros países vecinos, aunque comparamos con Paraguay, por ejemplo, con Bolivia, que eran el ejemplo de la pobreza y el atraso, y vemos realmente que la situación argentina es gravísima y ahora tenemos que estar rezando a ver que mejoren las variables económicas en Brasil, porque realmente por nuestra cuenta parece que no podemos resolver nada. No, es una tristeza y sí, como decías vos, los peores indicadores, de hecho la deuda externa también, la deuda externa más grande de toda la historia y acá me parece que tenemos que hacer un poco pie nosotros o foco. El discurso oficialista es que la culpa de todos los males es del peronismo y la realidad es una mentira tan grande. Hace 3 años que están gobernando. Siempre fue el peronismo el que vino luego cada una de las crisis que provocaron los distintos gobiernos a sacar a la mayoría de esa situación. ¿Quiénes eran las empresas contratistas de las cuales se adjudican todos los males por el desarrollo del agua pública en el gobierno anterior, por ejemplo? ¿O quiénes fueron los que compraron dólar a futuro? Exactamente. Es decir, realmente es increíble esto, ¿no? Pero a veces el nivel de ingenuidad que parece traer a veces el peronismo, en todo caso para dejar en claro las cosas, si quieren, ¿no? Sí, se hace difícil también a veces con cierto poder mediático y demás, ¿no? Pero no tiene mucho lugar donde ir a hablar. Sí, eso es difícil, cierto. Pero también hay que pensar que la gente por ahí lo sabe y nosotros lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa que no estamos pudiendo representar? Donde yo creo que hay una mayoría que entiende quiénes son los que hoy se hicieron ricos a pesar de la crisis de todos prácticamente, quiénes fueron los contratistas del Estado en el gobierno anterior, en el anterior, digo, los nombres históricamente se repiten. Así es. Y a mí me parece que hay cierta conciencia social, pero evidentemente también hay algo por lo cual todavía no somos capaces de llamar la atención de ese electorado. Parece que nosotros tenemos que pensar, más allá del desastre que nos deja este gobierno, a ver, ¿qué debemos hacer nosotros para generar esa alternativa atractiva y que realmente atraiga
a ese electorado, ¿no? Yo de mi parte quiero hacer una última pregunta, pues se nos fue volando toda la hora. Bueno, paso sí, paso no, ¿qué te parece? No, más allá de lo que vale la pena mantener los pasos, ¿qué evaluación hacemos? Mejor reemplazarlo por una interna partidaria. Primero quiero decir una cosita con respecto a lo que estaban hablando antes. Otra cosa que nos quieren adjudicar siempre a los peronistas es que no dejamos terminar ninguna gestión que no sea peronista. Y a mí me causa gracia porque digo, nos bombardearon Plaza de Mayo, Perón sufrió un golpe de Estado, nos persiguieron, nos torturaron y después somos nosotros los que perseguimos, los que no dejamos terminar los gobiernos. Bueno, yo la escuchaba a Lilita y digo, bueno ahora no. Primero pidieron como que tratáramos de sacarlos y cuando no les dimos el gusto, ellos mismos parece que quieren correr. Ni hablar. Bueno, y después lo otro, una opinión como politóloga, toda medida que profundice la democracia para mí es válida y la celebro, digamos. Me parece que dar el debate hacia adentro de los partidos políticos y que no sean los partidos políticos los que ponen los candidatos, sino que la ciudadanía tenga ahí una voz para elegir los candidatos que definitivamente después van a competir, es válida. Ahora, también me parece que en el momento que está viviendo nuestro país y que con esta crisis económica, a veces pongo en duda con respecto a si tiene sentido o no un gasto tan grande y que sean tantas elecciones en un año. Tal vez lo que me parece es que deberíamos repensar el espacio entre elección y elección, al menos para que el costo no sea tan fuerte, pero se me generan esas dos cosas. Por un lado lo celebro, pienso que está bien que se dé esa discusión y se abra a la ciudadanía, y por otro lado me parece que habría que rever la cantidad de elecciones que tenemos por año para que no sea tan costoso. Yo a veces pienso, no solo esto, sino que en realidad tal vez sean buenas las PASO como una forma de participación, pero que tienen una rigurosidad tal que en general provocan el efecto inverso, que pierden las PASO termina cerrando por fuera de los espacios partidarios, tal vez la aplicación de un sistema DOT o algún tipo de proporcionalidad. No para bombardear las PASO en sí, porque me parece que justamente hay que celebrar esto, que cuanto más votemos en un país que tuvo experiencias autoritarias tan graves, es mejor. El tema es que si una herramienta a veces demuestra que no tiene mucha utilidad, sería buena corregirla. Sí, yo coincido. Quizá hay que repensarla, como decía Agustina, me parece que es perfectible, que hay que mejorarla, no solo por una cuestión económica, sino también para no cansar al electorado. Me parece que hay muchas cuestiones vinculadas a este tema que se pueden mejorar. Pero bueno, si es la competencia sana, también es bueno, ¿no? Bueno, te dejamos el último bocadillo. A mí, yo creo que las PASO son una medida política bastante amplia que ayuda al electorado también a poder elegir qué candidato quiere, qué proyectos quiere, pero también a la misma vez, planteando toda la crisis que venimos llevando, pensar en candidatos y PASO lo veo más lejano si no se discuten realmente de proyectos políticos, hacia dónde queremos ir la ciudad, cómo vamos a solucionar los problemas estructurales que venimos teniendo, si hay un programa de gestión de acá no solo a 4 años, sino a 8, porque la ciudad no se reconstruye solamente en un gobierno, sino que tenemos que tener un plan de gestión. Yo discutiría, o me gustaría discutir más esas cuestiones que paso sí, paso no, candidatos. O sea, a mí me apasiona la ciudad de La Plata por muchas cosas, pero una de ellas es por la vida municipal que mantiene. Para quienes estamos en Buenos Aires, la vida municipal no existe. Desconocemos quiénes son los candidatos, dónde, cómo viven, qué hacen. Estamos en una dimensión donde la ciudadanía es inexistente. Y de golpe aquí uno ve esas internas, esas trifulcas, ese amor por el lugar, que realmente es una ciudad muy grande como para que todavía consiga mantener esta especie de patriotismo lugareño, ¿no? Sí, es bueno, pero igual así todo, que hay interés, sobre todo de las políticas que lleva adelante, todavía hay un gran desconocimiento de la ciudadanía en general también por quiénes son sus representantes. Y nosotros le preguntamos a la mayoría quiénes son los concejales, así sean del propio partido por el cual votó y demás, seguramente no pueda nombrar a todos. Me parece que todavía nos hace falta un ejercicio de ciudadanía más importante, y que en eso obviamente quienes hacemos política tenemos absoluta responsabilidad, ¿no? Pero sí es cierto que es una ciudad muy movilizada fundamentalmente por los temas vinculados a la ciudad, a las causas
que todavía son deudas pendientes y que tenemos muchas, una ciudad que en lugar de crecer y de mejorar, lamentablemente ha ido perdiendo no solo presupuesto, por lo cual se hace inviable avanzar en algunas cosas, sino que ha ido perdiendo calidad en todo, ¿no? Así que me parece que todavía tenemos que movilizar mucho más a la ciudadanía para avanzar en las cosas que necesitamos. Bueno, muchas gracias a las tres por haber venido. Gracias. Te copamos. No, la verdad que el honor está con 4 grandes referentes de la